¿Alguna vez te has preguntado qué secretos quedaron enterrados después del diluvio? Tan oscuros, tan aterradores, que ni siquiera los ángeles se atrevieron a hablar de ellos nuevamente. ¿Y si te dijera que el verdadero horror no terminó con la destrucción de los gigantes, sino que comenzó con las mujeres que les dieron a luz? Estas no eran mujeres comunes. Eran aquellas que eligieron el deseo sobre la obediencia, la pasión sobre la pureza. Se enamoraron de seres de otro reino, ángeles caídos que desafiaron al mismo Dios. Y por esa elección, pagaron un precio del que nadie habla hasta ahora. Esta no es solo la historia de la rebelión. Es la consecuencia oculta, lo que ocurrió después de que los cielos libraron su guerra, después de que los Nefilim fueron eliminados, después de que la tierra fue purificada. Porque una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, todavía quedaban consecuencias por ejecutar, consecuencias tan graves, tan escalofriantes, que solo uno podía llevarlas a cabo, el arcángel Miguel, el general de los ejércitos celestiales, la espada de la justicia divina. Pero aquí está la parte impactante: Miguel no solo castigó a los ángeles. Dirigió su atención hacia las esposas, las mujeres humanas que se habían unido con la oscuridad. Lo que hizo después dejaría una marca en el ámbito espiritual para siempre. ¿Podrían sus almas todavía llamarnos hoy? ¿Acaso perduran en los mitos como sirenas que atraen a los vivos con voces impregnadas de tristeza y rabia? Antes de revelar toda la verdad, comenta 777 si sientes que el misterio tira de tu espíritu. Y si eres de los muchos que apoyan este canal con tu ánimo y presencia, gracias profundamente. Tu luz nos ayuda a descubrir lo que ha estado oculto por largo tiempo. Quédate con nosotros, porque mientras más profundo vayamos, más se levantará el velo. Lo que hizo el arcángel Miguel no fue solo un castigo. Fue una profecía. Y una vez que la escuches, puede que nunca vuelvas a ver las historias antiguas de la misma manera. ¿Listo para entrar en lo desconocido? Comencemos. El impactante acto del arcángel Miguel contra las esposas de los ángeles caídos. ¿Alguna vez has oído el dicho de que una sola mirada puede cambiar el curso del destino? ¿Y si te dijera que una sola mirada, no de un hombre, sino del ser más poderoso del cielo, fue suficiente para deshacer el orden divino? Esto no es solo otra historia de amor prohibido. Es la mayor tragedia de amor a primera vista jamás registrada. Una tan grave que sacudió el equilibrio entre el cielo y la tierra. En los reinos celestiales, todo era puro, ordenado y radiante. Los ángeles, mensajeros y guerreros de Dios, cumplían con sus deberes sagrados, cantaban alabanzas, mantenían la belleza de la creación y eran centinelas de la ley divina. Fueron creados para servir y obedecer, sin otro deseo más que la voluntad del Todopoderoso. Su tarea era clara, su lealtad incuestionable. Pero entonces algo cambió. Un día, al mirar hacia la tierra desde las alturas del cielo, sus ojos se posaron en ella. Lo que vieron no era caos ni pecado, al menos todavía no. Vieron belleza, pero no la belleza celestial a la que estaban acostumbrados. Era belleza humana, imperfecta, vulnerable, real, y los cautivó. Las mujeres de la tierra, con sus emociones crudas, su delicada fuerza y su encanto mortal, despertaron algo en los ángeles que nunca antes había surgido. Era algo que jamás habían sentido. ¿Cómo podían seres forjados en luz y santidad desear carne y fragilidad? ¿Qué tenían estas mujeres que hizo que los ángeles, eternos y sabios, estuvieran dispuestos a abandonar todo para lo que fueron creados? Génesis 6:2 registra el momento en que se cruzó este límite divino. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Este instante, esta primera mirada, marcó el inicio de una caída, la chispa que encendió una cadena de rebelión, corrupción y, finalmente, juicio divino. Pero la pregunta más profunda persiste: si hasta los ángeles pueden caer por deseo, ¿qué nos dice esto sobre el poder del amor humano y los peligros de amar fuera de la voluntad de Dios?
Aquí es donde la historia toma un giro dramático y peligroso. Los ángeles, antes intactos frente a las tentaciones del mundo, comenzaron a experimentar algo extraño, poderoso. Comenzó como una fascinación sutil, como un susurro en el viento. Pero con cada mirada hacia la tierra, ese susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en una voz que no podían silenciar. ¿Qué era esta extraña atracción que sentían? ¿Por qué despertaba tal anhelo en seres creados para estar por encima del deseo? Ya no era solo admiración. Era ansia, obsesión, un fuego que ardía en corazones que nunca debieron quemarse con pasión terrenal. No eran ángeles menores. Eran los hijos de Dios, vigilantes celestiales, guardianes del orden divino. Y aún así, cada vez que miraban hacia abajo, los límites del cielo se desdibujaban un poco más. La luz que antes irradiaban, pura e inquebrantable, comenzó a titilar. Su gloria, destinada a reflejar la santidad de Dios, empezaba a opacarse mientras pensamientos prohibidos se infiltraban en sus mentes. Mientras tanto, en la tierra, las mujeres seguían con sus vidas, ajenas al drama cósmico que se desarrollaba sobre ellas. Horneaban pan, cantaban canciones, cuidaban los campos y contaban historias al calor del fuego, sin saber que su belleza, risa y calidez se habían convertido en la causa de la caída de los vigilantes del cielo. Estas mujeres, simplemente siendo humanas, se volvieron el centro inconsciente de la rebelión divina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser observado, no por personas, sino por seres celestiales, ángeles destinados a proteger, ahora deseando poseer? ¿Qué sucede cuando los vigilantes santos rompen su silencio no para proteger, sino para perseguir? Como está escrito en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Los cielos comenzaban a inquietarse. El aire estaba cargado de tensión. Una decisión estaba a punto de tomarse, una que enviaría ondas a través de la eternidad. Y mientras los ángeles se inclinaban hacia el mundo de la carne, los cielos comenzaron a cambiar. Pero la extraña energía no se sentía solo en el cielo. En la tierra, algo comenzó a despertar dentro de las mujeres también, algo que no podían explicar del todo. No era miedo, pero tampoco paz. Era como si pudieran sentir ojos invisibles sobre ellas, observando no con malicia, sino con intensidad. Se sentían elegidas, aunque no sabían por qué. De repente, los días ordinarios parecían extraordinarios. La brisa que les rozaba la cara traía una extraña electricidad, e incluso el silencio de la noche parecía susurrar secretos. ¿Alguna vez has estado afuera justo antes de que una tormenta estalle? Cuando el viento se calma y el aire se siente vivo, cargado de tensión y misterio. Eso fue lo que sintieron estas mujeres. Cada latido se sentía más fuerte. Cada mirada por encima del hombro más urgente. El cielo parecía normal, pero algo en él indicaba que el cambio se acercaba. No solo en las nubes, sino en la propia estructura del mundo. No se daban cuenta de que su presencia se había convertido en el centro de una guerra espiritual. Sus sonrisas, su risa, su gracia, estaban atrayendo a los ángeles desde las alturas de la gloria. La barrera invisible entre lo eterno y lo terrenal se estaba adelgazando. Y en el fondo, algo dentro de ella sabía que la vida tal como la conocían estaba al borde de una transformación. ¿Era destino? ¿Era tentación? ¿O se habían convertido, sin saberlo, en parte de una historia escrita mucho antes de su nacimiento? Eclesiastés 3:1 nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero ¿qué sucede cuando los seres celestiales intentan forzar una temporada que Dios nunca intentó? El mundo mismo parecía contener la respiración. Los animales se inquietaban. El viento traía un zumbido como si la creación se preparara para una colisión que no podía evitar. Y aún así, las mujeres continuaban, sin saber que el destino, oscuro,
divino e irreversible, ya estaba en camino. Los ángeles eran plenamente conscientes de que estaban caminando por un camino peligroso, uno iluminado no por fuego santo, sino por las llamas de la rebelión. Sabían que la línea que estaban cruzando no era solo prohibida, era sagrada. Fueron creados como mensajeros divinos, guerreros de luz, juramentados a servir la voluntad del Altísimo. Cada fibra de su ser estaba hecha para la obediencia, para la alabanza, para la pureza. Y aún así, algo había cambiado. Cuanto más miraban hacia la tierra, más dudaban de sus deberes, más soñaban con algo que nunca debieron desear. Cada vez que cruzaba por su mente la idea de abandonar el cielo, la culpa los invadía. Recordaban los tribunales celestiales, la gloria del trono de Dios y el honor de portar su luz. Pero entonces surgía otro pensamiento, más fuerte, más seductor, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si los humanos no fueran solo seres inferiores, sino una puerta hacia una experiencia que los ángeles nunca podrían saborear a menos que cruzaran la línea? Preguntas antes impensables ahora resonaban en sus mentes. ¿Qué se siente amar con la profundidad del anhelo humano? ¿Podríamos sentir el calor del contacto mortal, la mezcla de alegría y dolor entrelazados? ¿Llegaríamos finalmente a comprender lo que es ser verdaderamente conocido, no como servidor, sino como amante? Sus corazones, antes llenos solo con la luz de la presencia de Dios, comenzaron a cargar las sombras del anhelo. ¿Es posible que un ser celestial pueda amar algo más que a Dios? ¿Puede un corazón diseñado para reflejar la adoración divina torcerse hacia el placer terrenal? Las Escrituras nos dan un escalofriante recordatorio en Isaías 14, 12-14, donde Lucifer mismo declaró: subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. El deseo fuera de la voluntad de Dios es la semilla de la que nace toda rebelión. Y así, los ángeles se encontraban al borde, divididos entre lo que fueron creados para ser y lo que ahora secretamente anhelaban convertirse. La atracción ya no era solo un sentimiento. Era una fuerza, una que amenazaba con arrastrarlos desde los cielos para siempre. Día tras día, la atracción se hacía más fuerte, y cada día más ángeles se encontraban incapaces de resistir la creciente fascinación por la humanidad. Lo que comenzó como una curiosidad silenciosa se convirtió en un encuentro secreto. Uno a uno comenzaron a observar la tierra desde arriba, no por deber, sino por deseo. Lo que veían los encantaba: risas alrededor de fogatas, abrazos suaves, lágrimas derramadas bajo la luz de la luna. Eran emociones que nunca habían conocido. Y con cada amanecer, su resolución comenzaba a desmoronarse. Habían estado presentes en el amanecer de la creación. Habían visto cómo Dios hablaba galaxias a la existencia y esparcía las estrellas como polvo. Habían cantado mientras se formaban los océanos y se levantaban las montañas. Sin embargo, ahora toda esa gloria empezaba a desvanecerse en sus corazones, eclipsada por un anhelo que no podían controlar. Cada ángel estaba en una encrucijada. ¿Debían permanecer leales a su asignación divina o rendirse ante la promesa de un amor que nunca podrían poseer plenamente? ¿Qué hace que lo prohibido sea tan irresistible? ¿Podría ser que los límites que Dios establece sean justamente los que prueban las verdades más profundas de nuestro corazón? El cielo y la tierra nunca debieron entrelazarse de esta manera. Cada reino fue diseñado para permanecer separado, con sus propias leyes y propósitos. Pero los ángeles ahora estaban dispuestos a abandonar todo lo que habían sido. Guerreros celestiales, mensajeros eternos, siervos del Altísimo, por un efímero amor mortal. ¿Podían siquiera comprender el costo? Esta no era una decisión menor. No era un acto de curiosidad. Era un acto de rebelión. El libro de Enoc nos cuenta que 200 ángeles se reunieron, liderados por un ser llamado Samjasa, y hicieron un pacto. Juraron un voto atado por el miedo y el deseo de descender juntos a la tierra, para que ninguno enfrentara el juicio solo. Pero el juicio era inevitable.
su elección no solo cambiaría su destino, cambiaría el mundo. Daría nacimiento a gigantes, a destrucción, al auge de la maldad que haría que Dios mismo llorara sobre la creación. Como dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los cielos estaban a punto de temblar. La tierra estaba a punto de gemir bajo el peso de la corrupción. Y esos ángeles, tan cautivados por la belleza humana, estaban a punto de aprender una verdad que resuena a través de la eternidad. Por más convincente que parezca la razón, algunas leyes divinas nunca están destinadas a romperse. El momento en que estos ángeles, ya no mensajeros de Dios, sino ahora exiliados, pusieron pie en la tierra, una extraña fascinación se extendió por el mundo natural. Pero no era el tipo de magia que trae sanación o esperanza. Era algo mucho más peligroso. Era el tipo de belleza que no te eleva, sino que te arrastra hacia abajo como una corriente traicionera. Imagina a la persona más impresionante que hayas visto. Ahora imagina a 1000 veces más radiante, más perfecta, más sobrenatural. Así lucían. Pero su belleza no era solo visual, era sobrenatural. No caminaban como hombres. Se movían como si la gravedad ya no les aplicara, deslizándose por el aire con una gracia imposible. Sus voces tampoco sonaban humanas. Cuando hablaban, no era lenguaje, era melodía, pura y seductora, resonando no solo en los oídos, sino en el alma. Y la luz, no solo la reflejaban, la aportaban. Su presencia hacía que todo a su alrededor pareciera apagado. Las flores parecían inclinarse hacia ellos, los pájaros callaban, el aire mismo brillaba. Cuando entraban a los pueblos, parecía que el tiempo se ralentizaba. Los agricultores dejaban caer sus herramientas, las madres pausaban a mitad de frase, los niños olvidaban sus juegos. Todas las miradas se dirigían hacia estas figuras deslumbrantes, incapaces de resistirse. Mirarlos era como contemplar el sol, tan brillante que dolía, y aún así nadie podía apartar la vista. Las mujeres que los veían sentían algo despertar en su interior, un dolor, un hambre, un fuego sin nombre. No era atracción ordinaria, parecía destino o hechizo. ¿Qué harías si alguien más allá de tu entendimiento entrara en tu vida y te hiciera sentir como la única persona en el universo? ¿Podrías resistirlo? ¿Querrías siquiera hacerlo? No eran solo extraños llamativos, eran perfección envuelta en misterio, caminando entre mortales como sueños vivientes. Su piel brillaba con luz plateada a la luz de la luna. Sus ojos centelleaban como estrellas, pero parecían guardar un conocimiento más antiguo que la propia tierra. Y cuando sonreían, los corazones se derretían, pero algo en el interior también se inquietaba, porque detrás de esa sonrisa divina, algo estaba mal. Eran hermosos, sí, pero su belleza estaba teñida de sombra. Su encanto era demasiado perfecto, demasiado impecable. Las Escrituras nos advierten en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si el príncipe de las tinieblas puede aparecer hermoso, ¿cuánto más engañosos podrían ser estos seres caídos? Sus sonrisas, tan encantadoras, ocultaban secretos antiguos. Sus ojos, hipnotizantes, contenían el peso de la rebelión celestial y la frialdad de la inmortalidad. Las mujeres a quienes se acercaban se sentían atraídas como polillas a la llama, atrapadas entre el asombro y la impotencia. ¿Cómo podrían resistir a alguien que brillaba con luz celestial? Alguien que conocía sus pensamientos, miedos y anhelos sin necesidad de palabras, alguien que les ofrecía no solo atención, sino promesas imposibles e intoxicantes que ningún hombre podría igualar. Pero en el fondo, el mundo mismo parecía estremecerse. La naturaleza lo sabía, el cielo lo sabía, y pronto incluso las mujeres que se enamoraban de ellos aprenderían que esto no era un cuento de hadas. Esto era el comienzo de algo oscuro, algo que el cielo no permitiría que permaneciera.
Pero aquí es donde la historia comienza a inquietar verdaderamente el alma. La parte aterradora no era solo lo que los ángeles habían hecho, sino lo que comenzó a suceder con las mujeres. Cuanto más tiempo permanecían cerca de estos seres caídos, más comenzaban a cambiar. Al principio fue sutil, un extraño brillo en sus ojos, un cambio en su energía. Comenzaron a portar una presencia que otros podían percibir pero no explicar. Era como si la divinidad que los ángeles una vez tuvieron comenzara a filtrarse en ellas, alterándolas, cuerpo, mente y espíritu. Ya no veían el mundo igual. La vida cotidiana, que antes traía consuelo y sentido, ahora parecía vacía y aburrida. El contacto de un esposo humano, el ritmo de una rutina terrenal, nada les satisfacía. Habían probado algo prohibido y ahora estaban cambiadas para siempre. Los hombres normales parecían pequeños, insignificantes, sus ojos, antes abiertos a simples alegrías, ahora estaban fijos en algo mucho más deslumbrante y peligroso. ¿Era esto amor o posesión? ¿Eran estas mujeres realmente elegidas o simplemente utilizadas? Los ángeles caídos sabían exactamente lo que hacían. No elegían al azar. Desde las alturas del cielo ya habían marcado a las que deseaban, las más radiantes, las más seductoras, las cuyas almas brillaban incluso en la oscuridad de la tierra. Y una vez que llegaron, utilizaron todos sus poderes, conocimiento divino, encanto, la ilusión de un amor perfecto, para convertirse en todo lo que esas mujeres habían soñado. Susurraban promesas que solo ángeles podían conocer. Se convirtieron en la encarnación de la fantasía. Pero lo que parecía un sueño era, en verdad, el acto inicial de una pesadilla. Parecía romance, parecía destino, pero en realidad era una violación divina. Cada vez que uno de estos rebeldes celestiales tomaba a una mujer como esposa, el tejido del universo temblaba. El cielo sentía la ruptura. La tierra sentía la consecuencia. No eran simples matrimonios, eran pactos impíos forjados sin la bendición de Dios, construidos sobre desobediencia y deseo, y los efectos se extendían mucho más allá de lo visible. Génesis 6:4 nos da un escalofriante vistazo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Aquellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿qué clase de héroes eran? ¿Salvadores o monstruos? Porque el verdadero horror aún estaba por venir. Los hijos nacidos de estas uniones prohibidas no eran ordinarios. Eran gigantes, titanes, seres con un poder que ningún humano podía controlar y que ningún ángel podía redimir. Estos descendientes, mitad ángel, mitad humano, convertirían el mundo en un lugar de caos y terror. Y así, la pregunta persiste: ¿qué ocurre cuando los seres divinos cruzan líneas sagradas? ¿Cuándo el amor se convierte en lujuria y las bendiciones en maldiciones? La respuesta se encuentra en el próximo capítulo de la historia, donde estos hijos, los Nepilín, emergen del vientre de las mujeres mortales y traen al mundo una oscuridad que incluso el cielo ya no puede ignorar. Ahora déjame revelar la aterradora verdad sobre los descendientes de estas uniones prohibidas, los Nepilín. Estos no eran niños ordinarios. Eran el fruto maldito de la rebelión angelical y la vulnerabilidad humana. Desde el momento en que tomaron su primer aliento, estaba claro que no pertenecían a ningún mundo. Eran demasiado grandes para cunas, demasiado fuertes para pañales, y no dejaban de crecer. Sus cuerpos rebosaban poder, y su hambre crecía igual de rápido. Imagina un niño nacido del poder divino y de la carne humana. Un ser cuyo crecimiento no se detenía con el tiempo, sino que se aceleraba. No eran solo niños grandes, eran gigantes que superaban los árboles, cuyas sombras engullían calles enteras. Cuando un Nepilín caminaba, la tierra misma temblaba bajo sus pies enormes. Cuando lloraban, el sonido retumbaba como truenos atravesando montañas. Cuando gritaban con furia, los pueblos lo escuchaban a kilómetros de distancia.
Eran aterradoramente fuertes, lo suficientemente poderosos para derribar muros de piedra, arrancar bosques, aplastar ejércitos sin esfuerzo. Pero su fuerza era solo la mitad del peligro. Estos gigantes heredaron de sus padres habilidades celestiales, fuerza, percepción, poder, pero ninguna de su contención divina. Y de sus madres heredaron emoción, celos, orgullo, ira, sin la conciencia humana que pudiera contenerlo. Imagina el arrebato emocional de un niño pequeño. Ahora imagina a ese niño del tamaño de una casa, con la fuerza suficiente para destruir ciudades. Esto no era fantasía, era una pesadilla despierta. El mundo se convirtió de repente en hogar de seres demasiado poderosos para ser controlados y demasiado inmaduros para comprender la misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir con miedo constante, no a tormentas o bestias salvajes, sino a los propios hijos de tus vecinos? Ciudades enteras vivían aterradas por los Nepilim. La gente susurraba sus nombres con labios temblorosos, esperando no llamar su atención. Los campesinos abandonaban sus campos, los pescadores dejaban de navegar, los mercados cerraban. Nadie quería ser visto cuando los gigantes llegaban. Y los Nepilim llegaban con frecuencia. Tomaban lo que querían sin disculpas. Comían lo que veían, ganado, cosechas, incluso personas. Nada era sagrado, nada estaba seguro. Algunos crecían tan altos como torres, otros tan anchos como las puertas de las ciudades. Pero lo peor no era su tamaño, sino su inteligencia. Podían hablar, razonar, tramar, y con esa astucia venía la crueldad. El libro de Enoc describe esta era diciendo, consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Era más que destrucción, era juicio desplegándose lentamente y de manera aterradora. Los Nepilim no eran solo una amenaza para los pueblos, eran una amenaza para el equilibrio mismo de la creación. El cielo observaba con tristeza, la tierra gemía bajo su peso, y Dios preparaba su respuesta, porque algo tan antinatural no podía continuar para siempre. En lo alto del caos, sentado en el trono de la eternidad, Dios miró la tierra que una vez había llamado muy buena. Pero ahora esa creación buena se desmoronaba, la armonía que había hablado se ahogaba en el sonido del miedo y la sangre. Lo que él había formado con sus manos ahora era aplastado bajo los pies de gigantes que nunca debieron existir. Los Nepilim, descendientes malditos de la rebelión, habían convertido la tierra en un campo de batalla de sombras y dolor. Y los que más sufrían eran los mismos humanos, la obra querida de Dios. Cada día, los gritos de los inocentes ascendían como humo al cielo. Madres escondiendo a sus hijos, aldeanos abandonando sus hogares, oraciones susurradas entre lágrimas, preguntando si alguien vendría, si el cielo aún se preocupaba. Y Dios escuchó cada grito. Vio cada injusticia. Los gigantes se creían imparables, pero el Creador no estaba ciego. Su ira, aunque lenta para encenderse, comenzó a arder como fuego justo. El juicio se estaba gestando. Fue entonces cuando los guerreros más poderosos del cielo se prepararon para descender. Los arcángeles, seres de fuerza inmensa y lealtad inquebrantable, fueron llamados a la guerra, Miguel el comandante, Gabriel el mensajero, Uriel la llama de la verdad, Rafael el sanador convertido en guerrero. No eran solo figuras celestiales de paz, eran generales forjados en el fuego de la justicia divina. Pero incluso ellos sabían que esta batalla no sería como ninguna otra. No enfrentaban demonios o espíritus caídos solos. Iban contra criaturas nacidas con sangre angelical, híbridos de cielo y tierra, llenos de poder, impulsados por el caos y envueltos en carne. Y estaban por todas partes. Los Nepilim no estaban dispersos, se habían multiplicado, habían reclamado dominio. La tierra era su patio de recreo y la humanidad su presa. ¿Podrían siquiera los más poderosos del cielo detener lo que ahora había crecido fuera de control?
Los arcángeles reunieron sus fuerzas, legiones brillantes que se extendían por los cielos. Pero no se movieron rápidamente, esta no era una batalla para lanzarse a ciegas. Cada paso estaba planeado, cada golpe calculado. Debían luchar no solo con fuerza, sino con la sabiduría del cielo mismo. Los Nepilim eran astutos, rápidos y furiosos. Pero esto es lo que ocurre al servir al Altísimo. Cuando vas a la guerra en su nombre, nunca estás desprevenido. Para cada rebelión, el cielo tiene una respuesta. Para cada criatura corrupta, hay un fuego purificador. Y para cada oscuridad que surge, Dios ya tiene un plan para derribarla. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12:19? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no era solo una misión, era un ajuste de cuentas divino. Y al frente estaba Miguel, que no solo portaba una espada, llevaba el peso completo de la justicia de Dios en su mano. Cuando incluso los arcángeles, esos gigantes guerreros del cielo, comenzaron a tambalear bajo el poder de los Nepilim, el cielo mismo parecía detenerse. Fue entonces cuando Dios, en su misericordia divina y feroz justicia, eligió actuar. No permitiría que la corrupción devorara su creación. No permitiría que la tierra, destinada a ser un jardín de vida, se convirtiera en un cementerio de terror. Y así se tomó la decisión de no solo atacar, sino de limpiar. Dios reveló un plan como nunca antes se había conocido, no sería llevado a cabo solo por la espada, sino por la mano de la propia naturaleza. Un diluvio, vasto, implacable, divino, surgiría de las profundidades y caería de los cielos. Barrería todo lo que había sido profanado, no por ira, sino por tristeza, no solo para destruir, sino para comenzar de nuevo. Génesis 6:13 resuena con este momento solemne: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí, los destruiré con la tierra. Y así comenzó. La batalla estalló como la apertura de una tormenta divina. Los arcángeles se enfrentaron a los gigantes en campos empapados de lluvia. Espadas forjadas en el cielo chocaban contra puños del tamaño de rocas. El cielo mismo se convirtió en zona de guerra. Rayos rajando las nubes, truenos retumbando como la voz de Dios. Montañas temblaban, bosques ardían por golpes celestiales. Los Nepilim, acostumbrados a la dominación, ahora temblaban ante la ira que nunca creyeron que llegaría. Y luego vino la lluvia. No un lloviznar suave, ni siquiera una tormenta normal. Era otra cosa completamente diferente. Los cielos se abrieron con un rugido. El agua caía como juicio hecho líquido. Los ríos se desbordaban en segundos. Los valles desaparecían bajo las olas crecientes. El suelo se partía y gemía. El diluvio no era solo agua, era el dolor de Dios, su veredicto final sobre un mundo que había perdido su camino. Por primera vez desde su nacimiento antinatural, los Nepilim sintieron algo nuevo, desconocido y paralizante: miedo. Estaba grabado en sus enormes rostros, resonaba en sus gritos. Estas criaturas que una vez aterrorizaban al mundo ahora suplicaban misericordia, algo que nunca habían mostrado a otros. Pero la misericordia ya había llegado y se había ido. ¿Qué ocurre cuando incluso los gigantes caen de rodillas? ¿Cuándo la paciencia divina se agota? ¿Cuándo Dios mismo declara, basta? Todos lo supieron en ese momento, ángeles, humanos y Nepilim por igual, que una línea sagrada había sido cruzada. Un límite que nunca debió tocarse había sido roto. Y ahora toda la creación pagaba el precio. Esto no era solo el fin de una era, era el comienzo de algo nuevo. Pero primero, todo lo impío debía ser arrasado. ¿Alguna vez has visto nubes de tormenta tan densas, tan oscuras, que parecen tragar al mismo sol? Ahora imagina esa oscuridad multiplicada 1.000.000 de veces, tan densa que el día se convirtió en noche, no por el tiempo, sino por la ira. Así comenzó. El día en que Dios declaró que era suficiente,
el cielo no solo se oscureció, se volvió negro, un negro que parecía vivo, presionando todo debajo de él. El aire se espesó con un silencio que rugía, una presión tan pesada que parecía que incluso la tierra contenía la respiración. Al principio, la gente estaba confundida. La lluvia no era inusual, las tormentas iban y venían. Pero esto era diferente. Las nubes no se movían, flotaban. El viento no soplaba, gritaba. Y luego vino la lluvia. No era suave, ni limpiadora. No eran gotas que nutrían la tierra. Eran lágrimas del cielo, densas, pesadas, llenas de tristeza y furia. No caían, golpeaban como martillos desde lo alto. Como tambores de guerra anunciando la llegada del juicio. Hora tras hora, día tras día, la lluvia no cesaba. No se pausaba, no se suavizaba. Caía con un propósito. Y lo tenía, limpiar, borrar, reiniciar un mundo que había ido demasiado lejos. Incluso los poderosos Nepilim, terror de naciones, pesadillas de hombres, comenzaron a entrar en pánico. Su confianza se convirtió en confusión. Sus risas atronadoras se transformaron en silencio. Estos gigantes que habían partido árboles con sus puños y roto huesos con sus rugidos ahora temblaban como niños perdidos. Intentaron escapar, corriendo hacia las montañas, trepando a los picos más altos que encontraban, sus manos gigantes excavando la roca como animales desesperados. Pero el agua seguía subiendo hasta que los picos desaparecieron bajo las olas, como todo lo demás. Por primera vez, su poder no significaba nada. La fuerza no pudo detener el diluvio. La altura no lo salvó. La inteligencia no pudo superarlo. La misma creación que habían burlado, la lluvia, los ríos, el mar, se habían levantado en obediencia a la voz de su creador. ¿Puedes imaginar el sonido? Los gritos de hombres, mujeres y niños, los alaridos guturales de los Nepilim, los sollozos desesperados de aquellos que se habían burlado de Noé y de sus advertencias, ahora clamaban misericordia, cuando la misericordia ya había cerrado sus puertas. Los ángeles caídos, esos seres gloriosos que provocaron esta ruina, observaban impotentes, atrapados entre el cielo y la tierra, incapaces de detener lo que habían puesto en marcha. Sus hijos, su orgullo, su legado se ahogaban, su rebelión, una vez audaz y bella, yacía destrozada bajo olas que ninguna ala podía levantar, ningún hechizo calmar. No era mera lluvia, era ajuste de cuentas divino. Como dice Génesis 7, 11-12, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las ventanas de los cielos, y la lluvia cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Las aguas no solo sumergían, silenciaban, limpiaban y lloraban. Y en ese terrible silencio, una verdad resonaba más fuerte que cualquier trueno: cuando Dios actúa en juicio, ningún poder en el cielo o en la tierra puede oponérsele. En medio de los vientos y cielos ensordecedores, mientras la tierra se ahogaba bajo el peso del juicio divino, había un único recipiente intacto, el arca de Noé. Flotaba como una llama en un mundo oscuro, un superviviente entre un mar de dolor. Dentro, Noé y su familia se agrupaban con los animales, cada latido resonando con el choque de las olas. El arca crujía y se balanceaba a medida que el agua la elevaba más y más alto. La tormenta no susurraba, rugía, sacudiendo los cimientos mismos de la creación. Sin embargo, en medio del caos, el arca se mantuvo firme, símbolo del pacto de Dios con los pocos justos que quedaban. Pero incluso dentro del refugio, no eran sordos. Los gritos de los moribundos penetraban la lluvia, súplicas de quienes golpeaban el exterior del arca, padres llamando a sus hijos, amigos clamando perdón. Pero la puerta, sellada por Dios mismo, no se abriría. Génesis 7:16 recuerda: y cerró Jehová la puerta. No era elección de Noé, era decreto divino, y debían confiar, aunque les rompiera el corazón. Afuera, el agua no mostraba piedad.
campos y bosques desaparecían, colinas se convertían en islas momentáneas antes de ser tragadas. Las montañas más altas, símbolos de majestuosidad, se hundieron bajo las olas. Los poderosos Nepilim, gigantes que habían sacudido la tierra con cada paso, se encontraban impotentes. Su fuerza ya no valía nada. La altura no los salvaba. La inundación no respetaba poder ni orgullo. Intentaron luchar, trepar, rugir, resistir, pero las olas eran implacables y pronto incluso los más grandes desaparecieron bajo la superficie. Los ángeles caídos, aquellos que habían desafiado el cielo por amor y deseo, solo pudieron observar. Encadenados, sujetos por Dios mismo, contemplaron su legado ahogarse, sus esposas, sus hijos monstruosos, las ciudades formadas con conocimiento prohibido. Todo se desmoronó en silencio. No era solo pérdida, era borradura. Su rebelión, antes gloriosa a sus ojos, se convirtió en su ruina. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Era como si el cielo llorara, no solo con ira, sino con pena. La tierra, antes llena de vida, era ahora un océano sin fin. Sin montañas, sin valles, sin torres de orgullo, solo agua hasta el horizonte. En el corazón de esa vasta extensión, flotaba un único arca, último latido del viejo mundo. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse, era como ver a la tierra despertar de un terrible sueño. Pero no era la misma tierra, el mundo había sido limpiado, y nada quedaba del reino de los Nepilim. Ningún templo, hueso o rastro de la raza híbrida que una vez gobernó como dioses. Era como si el tiempo mismo se hubiera reiniciado. Pero no todos escaparon al juicio. Las esposas de los ángeles caídos, que habían abrazado lo prohibido y dado a luz a gigantes, sobrevivieron, pero no como esperaban. Lo que les esperaba era más oscuro que la muerte, y el arcángel Miguel ya se acercaba. Cuando las aguas se retiraron y el sol volvió a tocar la tierra, muchos pensaron que el horror había terminado. Pero para algunas, la pesadilla apenas comenzaba. Esos corazones aún encadenados por el arrepentimiento, las mujeres que amaron a los ángeles caídos, sobrevivieron, pero la supervivencia no era misericordia, era el inicio de su juicio. Amaron con todo el alma a seres radiantes que brillaban más que las estrellas. Creyeron en el amor y en el destino, pero todo era engaño envuelto en esplendor. Sus esposos angelicales estaban ahora perdidos, algunos en prisiones oscuras descritas en 2 Pedro 2:4, otros sellados en reinos espirituales hasta el día final del juicio. Sus brazos, que antes abrazaban, ahora estaban encadenados por mandato divino. Y las mujeres enfrentaron solas el desastre que ayudaron a crear, con corazones rotos y almas atormentadas. Algunas se derrumbaron bajo el peso del remordimiento, viendo un mundo limpio pero recordando su parte en la catástrofe. Cada árbol arrancado, cada alma perdida, cada niño tragado por el agua, les recordaba su elección. La culpa era aplastante. Cayeron al suelo, algunas gritando en el silencio, otras susurrando oraciones quebradas, implorando misericordia. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podía el perdón alcanzar un corazón que ayudó a desencadenar el mayor juicio desde Edén? No todas se quebrantaron. Algunas, como Nama, se mantuvieron firmes. Nombre que evocaba seda y fuego, antaño alabada por su belleza y voz, ahora se convirtió en su arma. Incluso después del diluvio, ayudó a desatar caos. Nama permaneció erguida, sin arrepentimiento, su orgullo convertido en prisión de espejos que reflejaban solo lo que quería ver. Pero Dios, cuya justicia ve a través de todo disfraz, tejió un castigo justo y poético, las transformó en advertencias, en sirenas, en criaturas marinas. Mitad mujer, mitad ser del mar, condenadas a vivir bajo las olas, bellas pero peligrosas, voces que atraen al peligro, recordatorios de la transgresión y la caída.
Mientras tanto, los ángeles caídos, encadenados en prisiones espirituales, aún conscientes, fueron obligados a presenciar el dolor de las mujeres que amaron. Cada grito, cada momento roto, cada descenso a la locura por culpa, lo sentían. No podían consolar, tocar ni cerrar los ojos. Habían elegido la rebelión y este era su fruto. Los ángeles fieles, que resistieron la tentación, recibieron un nuevo cargo, ser vigilantes sobre la tierra herida, guardianes de un mundo que había conocido tanto la gloria como la ira de Dios. Observaban los mares donde aún cantaban las sirenas, escuchaban y recordaban, mientras la humanidad renacía lentamente de las cenizas. Las historias de gigantes, ángeles y un mar que engulló la tierra persistieron, transmitidas de generación en generación. El mundo había sido lavado, pero no estaba sin cicatrices. Los ángeles fieles permanecían en reverencia silenciosa, recordando lo que ocurre cuando lo divino cruza los límites humanos. Algunas líneas están escritas en la eternidad, algunos límites no son leyes, sino advertencias incrustadas en la estructura misma del universo. Y los ángeles recordaron, ninguna belleza ni emoción, por poderosa que sea, debe llevar incluso a los ángeles a la transgresión. La historia no terminó con el diluvio. El mundo fue limpiado, pero sus ecos aún se sienten. Las sirenas siguen cantando. Los ángeles caídos aún sufren en silencio. Y el cielo sigue vigilando, recordando el día en que el amor se convirtió en rebelión y la rebelión en ruina. Esta historia no es solo un mito olvidado ni una advertencia enterrada en textos antiguos. Es un espejo, un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso movidos por el amor, tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de nosotros. Nos hace la misma pregunta que aquellos ángeles una vez ignoraron: ¿qué estás dispuesto a sacrificar en la búsqueda de algo prohibido? ¿Y qué ocurre cuando ya es demasiado tarde para retroceder? Si esta historia te conmovió, despertó algo profundo en tu espíritu o reveló una verdad que no habías visto antes, te invito a comentar 777 abajo para hacernos saber que estás despierto y atento. Tu voz importa aquí. Gracias a cada uno de ustedes que apoya este canal con sus me gusta, compartiendo y suscripciones, y un agradecimiento especial a quienes contribuyen mediante Super Thanks. Su generosidad nos permite seguir compartiendo estas verdades con el mundo. Pero incluso si nunca has dado, sabe esto, seguimos agradecidos por tu presencia, tu tiempo y tu espíritu. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda necesitar esta historia hoy. Hazle saber que el diluvio no fue el final, sino apenas el comienzo de algo mucho mayor. Que camines en sabiduría, protegido por la verdad. Que reconozcas las sirenas en tu propia vida y tengas la fortaleza para alejarte. Y que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde siempre que algunos límites son sagrados y que hay amores que vale la pena esperar. Mantente seguro, fiel y elegido.